Ok, buen día. Vamos a dar inicio al último módulo de este diplomado en Ciencias Políticas. Este último módulo, eh, adrede, tenemos justamente pensado, o hemos pensado el diplomado, llevando al último módulo lo que sería la espina dorsal en Ciencias Políticas. El, Estamos hablando de la retórica. La retórica muchas veces confundida con la oratoria. Probablemente es una de las causas, y a mi modo de ver, en lo que es mi experiencia, en la investigación, en todo lo que, como ahondé en este tema de las ciencias políticas, en lo que se refiere a mi experiencia, como les digo, yo estimo de que es la retórica la causante de la expansión de Occidente. Es muy diferente a lo que fue concedida, o sea, una comunicación muy distinta a la que era, por lo menos, en la época. Si bien hoy ya los principales conceptos se manejan por todas partes, especialmente marketing, comunicación política y otros ya, con algunos conceptos estamos ya familiarizados. Pero hay que situarnos cuando nace la retórica. ¿Y qué es la retórica por sobre todo? La retórica, usando un principio de parsimonia, principio de parsimonia, ya aprendimos qué significa. La respuesta más sencilla tiende a ser la correcta. ¿Qué es? Es el arte de persuadir. Ahora, ¿qué implica persuadir? Y también disuadir, ¿por qué no? Persuadir es lograr convencer a alguien para que haga algo, una acción. Y para disuadir es para que deje de hacer algo. Para que, indistintamente para las dos cosas, la retórica es muy importante. El, ¿Y por qué? Y acá hay que hacer un poco también, para comprender a plenitud el, el arte de la retórica, hay que escarbar también en la historia y ver cómo es que lleva a la expansión de Occidente. Imagínense en la Grecia antigua, la Grecia primitiva, por decirlo así. Estamos hablando de entre el 800 y 500 antes de Cristo. El mundo estaba dominado por un modelo, por un modelo político que más bien tendría una explicación desde el punto de vista antropológico, y yo diría que más que antropológico, porque antropológico, ¿qué es? La antropología es la ciencia que estudia la conducta del ser humano, pero desde la cultura. La cultura es la que busca, digamos, una explicación de por qué las personas se comportan de cierta manera en diferentes regiones. Pero yo estimo que la principal razón del modelo político que dominaba, que era el absolutismo, más bien vamos a encontrar en la etología. La etología, la ciencia que estudia el comportamiento humano en comparación con los animales. ¿Por qué? Porque el, el liderazgo dictatorial, por decirlo así, es un atavismo. ¿Alguien recuerda lo que es el atavismo? Era en el módulo uno que hablamos del atavismo. Los atavismos son las conductas base que tenemos sin necesidad de que lo hayamos aprendido. Las conductas innatas. Eh, es importante entender que el atavismo fue lo que impulsó a que nos comportáramos de cierta manera socialmente. O sea, si ustedes ven en todas las especies, tenemos un patrón de comportamiento similar. Hay un líder fuerte, o en el caso de las hienas puede ser un matriarcado, en el caso de las demás especies es un patriarcado, por decirlo así, en donde el macho alfa es el que domina. Bueno, ese es un patrón de comportamiento de las especies, y el ser humano no está ajeno a ese patrón, solamente que acá es donde va a entrar la retórica. eh, Solamente que somos más evolucionados porque tenemos más desarrollado el logo. Pero aquí también vamos a recordar
la división clásica de la mente, porque es aquí donde vamos a explorar con mayor plenitud. El atavismo sería el ethos, el pathos sería emoción y el logos sería la razón. Las conductas atávicas tienen una gran proporcionalidad en la mente humana. Entonces, obviamente se entiende por qué razón los principales, por qué razón la conducta por excelencia era el atavismo. O sea que cuanto más atrás vamos, nos vamos a dar cuenta que nuestras conductas son más atávicas, más salvajes, por decirlo así. Hablamos del salvajismo, muchas veces el salvajismo se relaciona a la violencia, pero cuando hablamos en términos etológicos, el salvajismo es cuanto más alejado de la civilización o más alejado del logos. Entonces, nosotros tenemos un cerebro, pero tenemos tres mentes: el ethos, el pathos y el logo. Ethos, ¿qué significa? Conducta instintiva o atávica. Pathos, conducta emotiva. De ahí viene el patético o sí, especialmente el discurso patético, que es el discurso lacrimógeno, por decirlo así. O sea, el que busca convencer a través de las emociones. El logos es la parte racional. Imagínense la dimensión de la mente instintiva o atávica o emotiva frente al racional. Literalmente somos una bomba de emoción y de instinto como seres humanos. Entender esto es la base de toda la comunicación humana. El momento en que nosotros desconocemos este principio, no vamos a tener éxito en la comunicación, o por lo menos en la retórica. Entonces, la retórica, no confundir con oratoria, pero sí la oratoria es parte de la retórica. La oratoria es el arte de expresarse en público a través de la oralidad. Sí ponemos en práctica muchas cosas que aprendemos de la retórica, pero la retórica es el arte de persuadir o disuadir, es el arte de convencer. O sea, nosotros lo que buscamos es convencer con un arte. Para eso tenemos que entender bien que nuestro escenario es la mente humana. Entonces, cuando comprendemos eso, ahí comienza a elaborarse y a tratar de entender. Bueno, entonces, haciendo un poco de historia, antes de entender por qué la retórica se hizo tan fuerte, el modo, digamos, político, por lo menos, de conducirnos por excelencia fue el absolutismo, usando la ciencia biológica de la etología. Justamente etología viene de acá. Etología, ética, ¿qué quiere decir? Comportamiento, comportamientos bases. El, la mente humana, relacionada con los instintos básicos, dibujó un patrón de comportamiento político a través de la historia. Era el absolutismo. Un rey, comparado con las otras especies, es el macho alfa, es el más fuerte. En la naturaleza, y eso hoy sabemos gracias a la genética y a la biología propiamente, sabemos que este comportamiento fue clave para la evolución humana. También muchas veces decimos, bueno, las mujeres son interesadas porque, y algunos también utilizando un discurso patético, yo suelo ver también, especialmente hoy en las redes, que el hombre también se victimiza diciendo, ay, la mujer lo es solamente mira el bolsillo del hombre, mira si tiene poder, mira si tiene algo. Ese es un discurso patético, pero si no fuera de esa manera, si las mujeres no tuvieran ese comportamiento, que en realidad en la biología es un filtro, porque por selección natural va eligiendo al más apto, porque no va a permitir que las siguientes generaciones, o por lo menos evolutivamente hablando, no va a permitir que pase a las siguientes generaciones los más débiles. Esto es lo que después cuando vimos en ciencias políticas, en el módulo de ideologías comparadas, vimos la filosofía, mejor dicho, vimos lo que intentó hacer el darwinismo social, ¿verdad? Tratando de aplicar la teoría evolutiva de Darwin a la sociología y así le fue, ¿verdad? Así nace el nazismo y todo, todas esas tropelías. Pero
no deja de ser cierto los principios biológicos. O sea, la mujer tiene un comportamiento milenario que ese comportamiento es clave o fue clave para la evolución humana. Vamos a hacer digamos, un pequeño examen, por decirlo así. Ustedes en el colegio se acuerdan que eh, las mujeres tenían a uno o dos churritos nomás en el curso, ¿verdad? Uno o dos nomás eran los alfa. El resto mirábamos desde lejos, ¿verdad? Pero al revés, los hombres, cualquiera, si eran 10 cualquiera estaba dispuesta a tener algo con, si eran 30 compañeras, con las 30 compañeras. Pero las mujeres a la inversa era. Las mujeres están dispuestas a tener con uno o dos. Bueno, ese comportamiento traspólelo a toda la sociedad. Ese es el secreto de la evolución. ¿Por qué existe ese comportamiento? Porque las mujeres seleccionan los más aptos porque son el filtro evolutivo. Esto van a ver cuando, si les gusta la etología, van a ver este comportamiento está en toda la naturaleza. Eh, Incluso a nivel de supervivencia, si quieren observar este comportamiento, por ejemplo, en las aves, el cucú. El cucú, mejor dicho, las águilas primero. Las águilas tienen dos o tres huevos. ¿Por qué tiene dos o tres huevos? Generalmente sobrevive uno. El otro literalmente es para la comida del hermano. Se devoran entre sí. ¿Qué es lo que busca con esto la evolución o por qué evolucionamos de esta manera? Justamente porque hay una competencia feroz y eso hace que biológicamente se fortalezca. Y eso es generación tras generación. Desde que se descubrió la genética, pues, gracias a Gregor Mendel, sabemos que la naturaleza tiene un comportamiento más allá de nuestra razón. Más allá de nuestra razón no quiere decir que no comprendamos, no es en ese sentido que le digo. Más allá de la razón significa que nosotros no planificamos las conductas. La naturaleza tiene, si quieren llamarlo de esa forma, planificada esa conducta. Y lo vemos como patrón de comportamiento en distintas especies. Entonces, eh, vemos también que estos comportamientos llevaron a un diseño político. ¿Y por qué les hago esta mención y por qué estamos hablando de retórica? ¿Por qué les menciono esto en retórica? Porque justamente retórica lo que busca es entender la conducta humana, no solo la conducta, la mente humana, porque la conducta humana es fruto de la mente. Nosotros, ya sea una conducta instintiva, ya sea una conducta racional, finalmente es fruto de nuestro cerebro o nuestra mente. Nuestra mente es la que ordena nuestra conducta. Por eso es que le estoy hablando en términos genéticos ahora. En forma emocional también vamos a analizar, por supuesto. Entonces, imagínense la Grecia del año 800 o 500. El modelo era el atávico, el modelo era de los reyes. En Grecia se llamaban tiranos. Hoy tirano es sinónimo de despotismo. En realidad la tiranía era sencillamente un modelo político. Tirano era a ver, era el equivalente al rey. Un tirano era un rey. Solamente que como utilizaba conductas atávicas como la violencia, el sometimiento, eh, pasó a la historia tirano como sinónimo de despotismo, pero en realidad originariamente significa rey nomás. Un rey, pero con mano dura. La tiranía en las ciudades-estados, esa era por excelencia, pero ¿dónde es que, y esto no solamente era en Grecia, esto era en todo el mundo conocido, China, o sea, todo Oriente, los persas, imagínense, los persas que tenían los reyes más poderosos, era Ciro, Darío I, Darío II, Jerjes, todos los grandes reyes eran todos absolutistas. Y en Atenas especialmente, eh, comienza a gestarse
una revolución filosófica que tiene que ver con esto. Esto, para recordar nomás, en proporciones, un psicólogo que ya mencionamos también en clase, de apellido Haidt, Jonathan Haidt, hace una comparación de esto es como un elefante. Bueno, imaginen que esto es un elefante, ¿verdad? Este es el jinete. Y la proporción que hace es genial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto viene a ser el logos que tiene 80 kilos. Esto que tiene 5.000 kilos viene a ser las emociones y los instintos en la mente humana, comparativamente. Por eso es que se entiende que la razón no puede contra el instinto. Es muy difícil que pueda. Esto ya es repaso también para algunos. El, esto entender, como les dije, es clave para la parte de comunicación, especialmente esta parte, ¿verdad? Entonces, siempre que el jinete esté entrenado, el lobo esté entrenado, va a poder dirigir hasta cierto punto al elefante. Pero ¿qué pasa si el elefante encuentra un ratón en su camino y dispara sus instintos? ¿Ustedes creen que el jinete va a poder controlarle al... Literalmente no va a poder. No va a poder, y cuanto más fuerte la carga instintiva que tenga o que se dispare, por ejemplo, una bomba, un ratón, qué sé yo, algo que asusta al elefante, no lo va a poder controlar. La metáfora del gato y el elefante se llama también, en donde acá le sale un gato al elefante. Racionalmente esto no es una amenaza para el elefante, pero el elefante se asusta y se va a un barranco y se cae. Es lo que nos suele ocurrir. Esa es la metáfora del gato y el elefante cuando algo que no tiene una proporción, algo que no es una amenaza para nosotros, termina destruyéndonos por, o sea, en síntesis por boludeces, como decimos en Paraguay, ¿verdad? Por tonterías terminamos matando todo lo que es nuestro proyecto. Por ejemplo, no sé, mi jefe me maltrata o me retó y nunca me retó, entonces yo reacciono, le derramo café caliente por la cara y chao, se fue todo por un instante, se fue todo. Entonces, esa es la metáfora del elefante y del gato, que por algo que no es una amenaza, nuestro instinto nos dice que sí es. Okay. Entonces, el atavismo era la forma que, digamos, diseñó o planificó los sistemas políticos de la antigüedad hasta que comienza a hablarse en Grecia de los distintos modelos. Por eso es que por eso le decía, la retórica tiene mucho que ver con el desarrollo de Occidente. ¿Por qué? Porque da pie a lo que hoy llamamos filosofía, lo cual no existía en el resto del mundo. Filosofía viene de filos, amor, sofía, sabiduría, amor a la sabiduría. Así se hacían llamar los primeros que empezaban a teorizar sobre las cosas. Están los presocráticos y los posocráticos. Los presocráticos como Tales de Mileto, Mileto era un lugar, un estado también, teorizaban sobre el arqué. El arqué, que era el arqué era el origen de las cosas. O sea, cómo vinimos, cómo estamos acá los seres humanos, de dónde venimos. Algunos decían que éramos del fuego, del agua, etcétera. ¿Verdad? Esto fue muy importante porque en el año 500 más o menos, un poco más creo, antes de Cristo, ocurre toda una revolución que termina en el cambio, es uno de los primeros cambios políticos que registra la historia, que pasa del absolutismo al sistema democrático. La democracia nace en Atenas especialmente, y ahorré Atenas. Acá nace la democracia. Y ahí es donde comienzan a proliferar los amantes de la sabiduría, los filósofos, y comienzan a hablar de la retórica. La retórica que es el arte de persuadir. ¿Por qué? Bueno, la filosofía era, los filósofos tenían un estatus, plata, los filósofos tenían un estatus muy superior. Pero ¿qué pasó
con otros que empezaban a hablar de la biología. Que, o sea, hasta parece, es una anécdota simpática, porque los filósofos empezaban a teorizar sobre cuestiones abstractas, cuestiones que no veían otras personas, porque todo era muy mecánico. Hacerle caso al alfa y ya estaba. Eh, pero hubo otro grupo, un grupo relativamente más pequeño, incluso cobraban por sus servicios, que fueron llamados despectivamente sofistas. No eran filósofos, eran sofistas. ¿Y por qué pasan a la historia los sofistas? ¿O cómo pasan? Los sofistas pasan como los malos de la película. Ustedes pueden analizar, pueden investigar, van a encontrar que los sofistas que crean la retórica son como la grasa de la filosofía griega, más o menos son los despectivos, ¿verdad? O sea, ¿y ellos qué decían? Primero decían que no importa la verdad, importa convencer. De hecho, que esa es una de sus frases más famosas. No importa la verdad, importa convencer. ¿Qué opinión le merece esa frase? ¿Están en lo cierto? No es justo. Pero esa es otra discusión, si es justo o injusto. Pero ellos hablaban de una descripción de la realidad. En la vida cotidiana, ¿importa la verdad o importa convencer? ¿Sí? Para vos. Pero yo te digo, en la vida, ¿cómo vos ves? Debería. Bueno, en realidad es relativo, porque si vos me hablas de que la verdad es más importante si es que si tiene fines científicos o si tiene fines racionales, sí, totalmente de acuerdo. En ese sentido, sí tenían razón. Por eso es que Sócrates, cuando le refuta a los sofistas, dice, no importa, más vale una verdad que mil opiniones. Lo que pasa es que le sacaron de contexto a los sofistas. Los sofistas no decían que la verdad no era importante per se, o sea, por sí misma. Lo que decían es que en la comunicación poco importa la verdad, sino que lo que le haces creer a la gente. Y ahí es donde comienza esa discusión que finalmente termina en evolucionar y es esta, la parte lógica, la que comienza a explorar las otras dimensiones de la mente. Gracias a la retórica que se necesita mucho conocimiento del ser humano para poder persuadir. Entonces vemos que la retórica por sí misma es sencillamente la estructuración de la comunicación para lograr convencer. Ahí vemos hacia dónde apuntamos. Si queremos apuntar hacia los instintos, si queremos apuntar hacia las emociones, o como decía Jesse, la verdad, que es racional, que es un lenguaje científico. Por eso es que en retórica, ahora que ya conocemos un poco la historia, vamos a analizar ya directamente a qué se refiere la retórica. En primer lugar, la retórica es el arte de argumentar y de convencer con los argumentos. Pero los argumentos siempre tienen que ser la verdad. Una persona que te dice desde la ética, te dice sí, obviamente que sí. Pero los sofistas no eran moralistas en ese sentido. Ellos eran más realistas. Ellos decían, bueno, la retórica es un arma de la comunicación. Y la retórica se basa en argumentar, pero el argumento puede tener dos líneas. El argumento lógico y el argumento psicológico. Nuestros argumentos pueden ser racionales o pueden ser psicológicos. La psicología, el argumento psicológico apunta más
hacia las dimensiones instintivas y emotivas y los argumentos racionales son para un lenguaje científico. Y esos dos es lo que vamos a analizar ahora. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok. El argumento lógico, que es el lenguaje de una inmensa minoría, tiene una forma de estructurar, eh, tiene una, digamos, una propia metodología. En retórica es importante conocer el origen de las palabras que se llama etimología. Todo lo que tenga logía es estudio, estudio de las raíces sería, de las palabras. Algo que siempre les digo y justamente uso este ejemplo porque es el más picante, por decirlo así. ¿Se acuerdan que hablamos del origen de la palabra puta? Míralo de acá. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el origen de la palabra puta? ¿Conocer? ¿Qué significa puta? ¿Eh? Latín es. Puta es pensar. Y después, por eso es importante la etimología. Claro, explota tu cabeza, ¿verdad? Puta es pensar. De ahí viene, por ejemplo, computadora, máquina que piensa. Viene también PP, padre putativo. ¿Escucharon hablar de padre putativo? Padre putativo es padre pensado. José, el papá de Jesús, es un padre putativo. ¿Por qué? Porque es un padre pensado nomás para él, no es su padre original. Putativo, puta. ¿Por qué puta? Puta es pensar en latín. ¿Y qué es lo que pasó? Resulta ser que en esa época, en la época de Roma y de Grecia antigua, las mujeres no tenían participación política. Y las mujeres que empezaban a demostrar habilidades políticas o a hablar y se metía y se entrometía en la reunión de los hombres, eso era mal visto. Entonces le decían despectivamente esta pensante, pensante le decían, puta. Después con el tiempo eso se fue relacionando a una mujer promiscua, a una mujer que con el pero su origen no tiene nada que ver con la promiscuidad sexual. Absolutamente. Era más porque, claro, porque le ponían tela de juicio, de repente imagínate un hombre que se creía el alfa, el hombre que tenía siempre la razón, y no es, eso no es tanto atrás. Víctor Hugo, que era un poeta francés, escribió un poema que es muy interesante, que se llama Hombre y Mujer. Y una parte dice, el hombre es fuerte por la razón, las mujeres invencibles por las lágrimas. O sea, más emotiva y el otro más racional. Entonces, no se admitía que una mujer que era una bomba de emociones, o sea, eso es así hasta ahora, pero es una cuestión biológica y tiene su razón biológica, era una bomba emotiva, entonces venía y te hablaba de filosofía. Sí, pero, ¿qué es esto, verdad? O sea, que yo, hombre, yo racional, yo soy el dueño de la filosofía de la verdad, viene esta puta, o sea, esta pensante, y viene y me quiere refutar a mí. O sea, le traigo a propósito esta palabra porque seguramente a muchos les va a parecer extraño. Entonces, ahí también entra el otro concepto que es la connotación, connotativo. Cuando yo analizo una palabra desde el punto de vista etimológico, estoy buscando la raíz de esa palabra. ¿De dónde viene esta palabra? Cuando yo busco la connotativa, es lo que hace significar esa palabra. Y no siempre la connotativa es igual a la etimológica. Puta, connotativamente ya saben lo que significa hoy día, pero etimológicamente ni por si acaso significaba eso. Y ni hablemos de puto, ¿verdad? Porque eso ya otra cosa otra vez, ¿verdad? Peor. O sea, ahí se dan cuenta que la fuerza de la connotación. Puta se refiere, no tiene nada que ver con la, vamos a decir, anomalía sexual, si quieren llamarlo de esa forma, o como quieran, o que tenga que ver con la homosexualidad. No tiene nada que ver, sino tiene que ver con la promiscuidad. Ahora, puto sí tiene que ver con una, digamos, con la homosexualidad, ¿verdad?
Entonces ahí se dan cuenta que connotativamente es cualquier cosa. Ahí es donde nos tiene que llamar la atención el poder de la retórica y entender que los argumentos o las palabras tienen dos formas. Esto es muy importante a la hora de tener lo que en retórica se llama conocimiento de reserva. Conocimiento de reserva nos ayuda a tener más fluidez y a tener menos